el tema. Bueno, nadie quiere escribir. Y que yo cambié este aparatito del celular y también ya no tengo creo yo que no tengo a nadie ahí. Mm, no, no tenemos a nadie. Doce conectados. ¿Quién de los 12 me hace favor de escribirme a mi número de celular para... Buenas noches, licencia. Ahí estamos. Gracias, soy muy amable. Ahí estamos. Estamos al pie del cañón. Bueno, para mí es un gusto pues estar con ustedes nuevamente platicando un tema contrario a lo que platicamos el semestre pasado, que fue Derecho Notarial 2, ¿verdad? Hoy estamos hablando de un tema totalmente diferente y tal como dije sábado y domingo, les había estado enseñando cómo trabajar la carrera de notarios dentro de su oficina y que nadie los molestara, ¿verdad? Que ustedes estaban ahí adentro de su oficina. Gracias, Damaris, William y Zoe. Voy a guardar esos nombres para preguntarles a ustedes, ¿verdad? Entonces estaba yo platicando con los chicos del fin de semana que la carrera de notario pues era una carrera en donde ustedes estaban dentro de su oficina y ahí les tocaban la puerta y les decían, bueno, quiero determinado negocio. Este tema que vamos a hablar hoy no tiene nada que ver con el notario, ¿verdad? Este tema de hoy, este tema es del abogado. Entonces, es un recordatorio más o menos que vamos a tener en pocos minutos, vamos a tener un recordatorio en relación a lo que ustedes tuvieron a bien recibir en Derecho Penal 1 y 2, inclusive amarramos Derecho Procesal Penal 1 y Derecho Procesal Penal 2. Entonces, los cuatro temas directamente ligados al curso nuestro que es Política Criminal y Sistemas de Aplicación de Justicia. No sé si sean los mismos del semestre pasado, pero para los que no son, pues mi nombre es Mirtala Miranda. Cometí el error de iniciar el sábado, de decir hola, ¿cómo están? Y todo el asunto, ¿verdad? Y de repente alguien dijo, disculpe, ¿cómo se llama? Y eso es lo que uno tiene que hacer primero, presentarse. Aquí me tienen todavía, al pie del cañón, trabajando y ante todo agradecida con el Altísimo de que hasta el día de hoy me ha librado de todo mal. Muchas personas no pueden decir lo que ustedes y yo decimos, ¿verdad? La situación de la pandemia sigue igual, un poquito más relajado ahorita, ¿verdad? Un poquito más tranquilo, pero con los mismos cuidados y seguimos en clases virtuales, ¿verdad? No hubo cómo se pudiese trabajar de manera presencial, ¿verdad? Que estaba todo listo para la presencial y de repente Universidad de San Carlos dijo no, hasta en marzo dijo Universidad de San Carlos y así dijeron todas las universidades, ¿verdad? Aunque algunos pues sí están yendo, ¿verdad? Yo sigo con ustedes, primero Dios, todo el semestre y el tema es política criminal y sistema de aplicación de justicia. El programa lo pueden bajar ahí de la página de la universidad, ahí está. Es pequeño el programa, fíjense, no es tan grande el programa. Hoy nos toca platicar. La semana primera que tenemos que hablar un poquito de política, político, política criminal y derecho penal. Eso vamos a platicar hoy. Así, muy someramente vamos a platicar el tema de lo político, ¿verdad? Porque a algunos no les gusta hablar de esos temas. La segunda semana nos toca la evolución del Estado y la evolución de la política criminal. El día domingo estaba yo platicando con el grupo y en el chat, que ahí están ustedes, enviaron un folleto. Inmediatamente lo mandó una persona que es este. Con este vamos a trabajar la próxima semana y esta va a ser nuestra herramienta en todos los temas que vamos a trabajar y va a ser nuestra herramienta porque este es un plan de política criminal del Estado de Guatemala presentado al Ejecutivo para tratar de cumplir todos los ejes que tiene
Este plan Ambiciones de Edad inicia 2015 para el 2035 y vamos a hacer un análisis constructivo de este plan de política criminal porque se inició en el 2015, estamos en 2022 ya, han pasado 7 años y ¿qué ha sucedido? Con el frenar la violencia y la delincuencia en nuestro país, ¿ha funcionado o no ha funcionado el plan? ¿Qué ha sucedido? Vamos a hacer un poquito de crítica. El objetivo general entonces del día de hoy es que ustedes aprueben, memoricen y nos salgamos un poquito del tema, la imagen de derecho notarial y pensemos bastante en derecho penal. El derecho penal es un área muy complicada, muy peligrosa, pero muy rentable también cuando se conoce a fondo el derecho penal. Entonces voy a aprender los contenidos programáticos de hoy, política, político, política criminal y derecho penal, y de ahí aprender un poquito de lo que es un Estado democrático de Guatemala contra el Estado contra la violencia, ¿verdad? Así sería, contra la criminalidad. Y ¿está bien orientada o no está bien orientada la política criminal de Guatemala? ¿Qué está haciendo nuestro gobierno de turno para que en realidad estemos tranquilos, vivamos en paz, ¿verdad? Su relación con el derecho penal y la diferencia entre una y otra, y la diferencia entre política, político, política criminal y derecho penal. Inicialmente la definición de lo que es política, dice don José Mojica, que la política es la lucha por la felicidad humana. Dice que política es el arte, doctrina, opinión referente al gobierno del Estado, es la ciencia social que estudia, dice, el poder público y es el conjunto de actividades que se asocian a la toma de decisiones de un grupo y otras formas de relaciones entre los individuos. Y de ahí dice, promoviendo la participación ciudadana, eso es política, promoviendo la participación ciudadana al poseer capacidad de distribuir y ejecutar el poder según sea necesario para llegar al fin último, que sería el bien común de la sociedad. Esa es la política, da una definición, un concepto bastante corto, pero dice mucho de lo que es política. Definición de político. Político, pues ya es una persona que se encarga de realizar actividades políticas. Hoy estamos iniciando este año ya con mucha actividad política. Ustedes han visto que ya se han desarrollado muchas asambleas de los partidos políticos. Ya se ha decidido en relación a los secretarios generales de las agrupaciones políticas y también el político es el poder uno afiliarse a cualquier partido político e inscribirse en el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Que es el lugar a donde están todas las inscripciones de todos los funcionarios públicos que están desarrollando ya su ejercicio de funcionario público después de haber ido nosotros a ejercer nuestro voto y decir, bueno, este será el próximo alcalde de nuestro pueblo, este será el próximo presidente, el vicepresidente, estos serán los diputados del Congreso. Recuerden que hay diputados departamentales que deben velar por el departamento. Hay diputados también por distrito, ¿verdad? Por área metropolitana tenemos aquí. Total que cuando vamos nosotros a emitir nuestro sufragio nos dan una serie de boletas. Y a veces será que vamos bien. Aquí, bueno, ¿por quién? Aquí todos los listados que nos dan que no sabemos ni por quién vamos a votar. A veces, a excepción de que muchas veces estamos definidos. Bueno, ese es el político. Dice que también el político es aquella persona que hace ver sus pretensiones, dice sus logros, pide apoyo popular para ejercer muchas veces un cargo público, dice, a cambio de beneficios para la comunidad.
Platiquemos de los alcaldes. No vamos a platicar mucho, ¿verdad? Porque si estuviéramos presencialmente, esta sería una discusión de nunca acabar. Después estaremos platicando un poquito del presidente de la República y del vicepresidente, cómo llegaron al poder los dos, qué están haciendo por Guatemala los dos. Todos vamos a tener definiciones o ideas o pensamientos posiblemente encontrados. Algunos estamos de acuerdo con lo que ellos hacen, otros no estamos de acuerdo. Y ahí va pasando. Ya pasaron 2 años y ya ahorita ya van ellos ya para la recta final. Dice, ya se van del poder los funcionarios, cada quien en su rol. La Constitución Política de la República establece el trabajo que cada uno de ellos debe hacer y el presidente es el que decide quién será su gabinete, ¿verdad? Él elige a sus ministros y viceministros, sus secretarios y les asigna lo que corresponde según lo establece la ley. Cada quien debe desarrollar sus funciones y dependiendo del trabajo que ellos realicen en dónde están, pues nosotros ya decidiremos al final, son buenos, no son buenos, dejaron esta historia, no la dejaron, y así sucesivamente lo hacen. Ellos no se pueden volver a reelegir, ¿verdad? Ellos tienen prohibición. Sin embargo, los alcaldes de nuestros municipios, ellos sí pueden reelegirse, ¿verdad? Entonces ellos deben, como políticos, deben hacer un trabajo extraordinario para que las personas vuelvan a decidir por ellos. Y tenemos alcaldes que hacen un trabajo magnífico en su comunidad y siempre están aquí en Guatemala. Ustedes que son de aquí de Guatemala, pues tuvimos un alcalde que ya falleció, que ya no había necesidad de hacer propaganda ni de gastar en propaganda, porque todos sabíamos que por él podíamos o no podíamos votar, pero todo se decidía por él. Nos gustó el trabajo que hizo, independientemente de los procesos penales en donde estuvo involucrado, posiblemente, ya no se supo. Falleció y se acaba la persecución penal, ¿verdad? Es una de las formas de extinguir la persecución penal. Entonces, al final ya no supimos si él era inocente o era culpable de lo que se le acusaba. En fin, un buen político es una persona que en realidad busca el bien de la comunidad, pero vamos entonces a platicar un poquito de los diputados del Congreso de la República, que son los encargados de hacer leyes, de fabricar leyes y de buscar también de que si las leyes salen para que las cumplamos, tienen que ser leyes muy objetivas, ¿verdad? Tienen que ser, hay una cantidad de decretos que han sido publicados y ahí están y no se cumple, ¿verdad? Entonces ellos son los encargados de los diputados de poder hacer un buen trabajo. Entonces la política y el político es eso, los que llegan al poder. Ahora, ¿por qué estamos hablando de política y por qué la estamos involucrando en nuestro curso? Porque el programa lo dice que lo tenemos que involucrar. ¿Y saben por qué? Porque este plan de política criminal que se les hizo llegar tiene mucho tinte con los políticos. Este plan es del Estado de Guatemala contra el crimen, dice, contra la violencia. Y aquí hay muchos ejes en este plan de política criminal que vamos a ver al final si se cumplieron o no se cumplieron, o a lo mejor ya tienen otro y no nos hemos dado cuenta. En fin, el político entonces se dedica a hacer propaganda, a promoverse y a hacer el bienestar por su pueblo. Un alcalde, o muy alcalde que sea de un municipio muy pequeño, desde donde está, va a hacer un buen trabajo a la par del plan de política criminal. Si no, pensemos un poquito en Misco, Villanueva, son lugares muy conflictivos, ¿verdad? En un momento, uno de los municipios estos, Fraiganes, Bárcenas, uno de los municipios estos, el alcalde cercó y frenó la delincuencia. Y después ya no se hizo, ¿verdad? Entonces, el rol del funcionario público, del político, él juega un papel muy importante en la política criminal. Es posible que por eso el programa de Rural lo haya enlazado. Vamos a política criminal y qué es política. Yo en las diapositivas coloco algunas definiciones de lo que es política y dice que se puede decir que la política criminal regula
el poder penal del Estado, dice, en su intervención frente al conflicto y violencia social a partir de formular y configurar el fenómeno criminal y su respuesta estatal, dice, con el fin de proteger derechos fundamentados de orden establecido. En este espacito, en esos 3 renglones, yo ubico el poder y la voluntad del Estado de frenar la delincuencia y pienso un poquito en Sololá, ¿verdad? En Nahualá, se recuerda todo ese problema que hubo. De ahí que yo recuerdo que yo iba para San Marcos cuando pues, nos pararon como a las 3 de la tarde y fuimos saliendo de ahí como a las 10 de la noche. Yo estaba muy molesta, yo decía, pero estar uno aquí parado, pero al final dice, ¿por qué tapar? Pues fue la población, porque entre todos los que ametrallaron o mataron o asesinaron o hicieron, iban unos esposos con sus 3 niños, dice Jesús. Entonces, pues sí hay que estar uno al frente para apoyar lo que están haciendo, pues hay que hacerlo. Pero ¿qué hizo el gobierno con ellos? Bueno, ni por aquí de matar, ni por aquí de no matar. Llenó de agentes militares todo el lugar. Los llenó totalmente, tanto militares como Policía Nacional Civil. Todos están todavía pasando, después de eso, tiene más de un mes, pasamos y todavía eso está lleno. Entonces, ¿qué hace el Estado entonces? Buscar a través de los medios coercitivos posiblemente que tenga, a través del ejército, a través de la Policía Nacional Civil, sus estados de sitio, ¿verdad? O estados de prevención, posiblemente. ¿Para qué? Para frenar la delincuencia. Entonces ya el grupo conflictivo posiblemente que estaba, cuando ve todo un cerco policial, se calma, ¿verdad? Entonces, lo que busca la política criminal es una respuesta estatal que queremos tener para frenar la delincuencia, para frenar la criminalidad, para frenar tanto daño que se provoca al ser humano. Y lo peor que uno, lo más grande que uno tiene, pues es la vida, la libertad, y lo que se atenta es encontrar la vida, ¿verdad? Entonces eso es lo que busca la política criminal. Tiene objetivos muy específicos, objetivos muy centrados, y uno de ellos, el primer objetivo de la política criminal, prevención del delito. Y sí se previene, porque el mismo ejemplo le voy a poner de sábado y domingo. El artículo 123 de su Código Penal dice: comete homicidio, dice, quien diere muerte a una persona. Ahí está previniendo, no mate porque está cometiendo un delito. Pero a la par, el segundo presupuesto de ese artículo 123 dice: al responsable de homicidio, dice, se le aplicará una pena de 15 años de prisión mínima y 25 máxima. Usted le está previniendo, pero le está aplicando la sanción. O sea, si usted mata, tiene una pena entre 15 mínima y 25 máxima. Pero la otra parte que tiene también la política criminal es de que previene, pero cuando ya no logra prevenir y cae al segundo presupuesto del 123 que estamos platicando, Código Penal, cae al segundo presupuesto, de donde hay que aplicarle una sanción al sindicado, procesado y condenado, ¿verdad? Porque son 3 partes diferentes. Cuando hay que aplicarle una sanción, entonces dice, bueno, se acabó la prevención y caímos al derecho penal. Y cuando caemos al derecho penal, pensemos un poquito en el momento que el delincuente va a estar en prisión, guardando prisión. Pensemos un poquito en el sistema penitenciario, nuestras cárceles del país, ¿cómo están? Son cárceles reeducativas, readaptadoras y reeducadoras. Funcionan así nuestras cárceles del país. En realidad son cárceles como cárceles extranjeras, en donde las personas en tiempo de frío prefieren delinquir para tener un lugar donde dormir, donde comer, donde ver televisión. Las de nosotros son así. No son así las de nosotros. Entonces corremos un gran riesgo de dejar a un lado la política criminal y caer al derecho penal y buscar la rehabilitación del delincuente, porque nuestras cárceles no permiten esa rehabilitación del delincuente por nuestro mismo sistema que tenemos. Son 2, 3 cárceles que en realidad vale la pena que los chicos estén, porque van a aprender un oficio, van a trabajar, van a estudiar, van a hacer algo.
porque el derecho penal moderno lo que busca después de la política criminal y el derecho penal es reeducarlo, redactarlo y reinsertarlo a la vida social como entes útiles a ella, a la sociedad. Y no que tengamos nosotros que decir sus antecedentes penales, por favor, antecedentes policíacos, están manchados, dicen a veces los patronos, los empresarios. No, a este no le damos oportunidad porque estuvo en la cárcel, estuvo guardando prisión. Si tuviéramos otro tipo de prisiones, se cumpliría perfectamente lo que dice la política criminal, ¿verdad? Que sea rehabilitadora del delincuente cuando salimos del momento inicial, que es la prevención del delito. Aparte de todo, la política criminal se auxilia de otras leyes, de otras ciencias, como la psicología criminal, la sociología criminal, la criminalística, criminología y la estadística criminal. Hay muchas más ciencias que van a ayudar a la política criminal, pero la política criminal es un elemento esencial en el derecho penal, porque si ustedes se dan cuenta, cada una de estas ciencias que yo les mencioné, la psicología criminal, por decirlo algo, dice, bueno, háganle un informe psicológico a la víctima, pero a veces no pensamos en hacerle un informe psicológico al agresor, al sujeto activo. Informe psicológico al sujeto pasivo, dice, pero al sujeto activo no. Y tenemos que saber por qué está delinquiendo. No es por gusto que está delinquiendo, pero en derecho penal les enseñaron a ustedes que hay diferentes personas, delincuentes, que delinquen, algunos porque les gusta, algunos que hacen aprendido lo que hacen, otros lo hacen por necesidad, los robos, los hurtos a veces son por necesidad. A veces, claro, eso no justifica que se infringa ley, ¿no? Pero tal vez si se hiciera un estudio psicológico, alguna de las partes funcionaría y así. Están las demás, la criminalística, imagínense ustedes la estadística criminal. La estadística criminal está muy de moda en este plan de política democrática que ustedes hicieron el favor de hacer llegar al chat, ¿verdad? La estadística criminal es 100% buena, porque detecta los lugares más violentos. Lógico, si a usted le dicen que la zona 11, por donde está Novicentro, no, ahí no, porque ahí está UCD Central, ¿verdad? Si a usted le dicen, mire, por la zona 5, por donde está el estadio, no puede pasar a determinada hora porque ahí salen determinadas personas. Pues no va a pasar, ¿verdad? Entonces la estadística criminal sirve para eso y en sí las vamos a ver en el camino del curso, las vamos a ver una a una. El objetivo general entonces de la creación de la política criminal es que la política criminal le da herramientas a las instituciones del sector justicia para que puedan ellos contribuir y se acuerpen las 4 instituciones. Yo creo en una 5ª institución, entre ellas el organismo judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación, el Instituto de la Defensa Pública Penal, y yo le agrego a estas 4 instituciones el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. La política criminal, entonces, ayuda a las 4 instituciones del sector justicia para abordar principalmente los hechos de violencia y criminalidad. Yo veía en los últimos tiempos, años, he visto cómo se abordan temas. La Escuela de Estudios Judiciales aborda el Ministerio Público y la Defensa Pública también. La Escuela de Investigación Criminal de la Policía, no sé si todavía existe, pero sí han abordado temas muy importantes como proteger a las mujeres, cómo ayudar a las mujeres, cómo las mujeres griten qué les está pasando. Y ahí viene la persecución a veces para los hombres, ¿verdad? Dice que no se deben callar, y en todos lados ustedes encuentran una buena cantidad de propaganda dedicada a la protección de la mujer, pero yo creo que no solo ese tema es el que se debe proteger, sino se deben proteger todos, enseñarle a los chicos a no delinquir, a quedarse en su casa, a estudiar, a salir a pasear con los papás cuando es necesario y no que se salgan solos, ¿verdad? Para que no vayan a aprender cosas que no deben aprender. Entonces, es importante que se publique también. No solo eso, trata de personas se ha publicado una cantidad de veces, se ha dicho que el delito de trata de personas y hay congresos nacionales e internacionales que buscan prevenir
la trata. Se ha hablado mucho también de lavado de dinero y se ha dicho los bancos tienen ahí su rótulo que usted lo lee, pero no piensa que eso es política criminal. Dice, no preste su cuenta, dice. Tenga cuidado porque puede ser involucrado en esto, dice, extorsión, ¿verdad? Entonces, son planes de política criminal que lo hacen por prevenir al usuario, pero no se dan cuenta de que posiblemente sí, posiblemente no, de que no tienen el plan de política democrática del Estado de Guatemala para prevenir en sí la criminalidad. Entonces, concretizamos diciendo que este tema de política criminal busca la prevención de los delitos, la aplicación de medidas de seguridad cuando ya no hay para dónde, el rehabilitar al delincuente definitivamente, porque no lo vamos a dejar ahí. Si ya son delincuentes, si ya están guardando prisión, ya tienen una maestría en delincuencia, no podemos permitir que salgan con un doctorado en delincuencia. No, tenemos que ayudarlos. No porque asesinó al papá, a la mamá, ya es un ser inservible. No, no es así. Pero se necesita mucha voluntad política y voluntad humana para hacer cambios. Yo apunto siempre desde el lugar donde trabajo a no tanta cárcel. Yo digo, no. Tuve la experiencia de un niño que violó a su hermanita, el niño de 14 años, la hermanita de 6 años, y pues se dijo, bueno, lo vamos a guardar 2 años, dice. No, porque está muy chiquito, puede cambiar. Entonces yo creo mucho en eso, ¿verdad? Y todos esos temas vamos a trabajar aquí. Entonces la finalidad de la política criminal es la intervención y tiene que tener la ayuda de los 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Ya vieron por qué hablamos de política, porque aquí aterrizamos en la política. Las características de la política criminal es que opina, cuestiona y critica. Es tremenda, ¿verdad? Opina, cuestiona y critica. Estudia el pasado, dice. La política criminal estudia el pasado y proyecta para el futuro, la rehabilitación, ¿verdad? Debe actuar siempre dentro del derecho penal a manera de prevención. Todas las normas, todos los artículos del 123 en adelante y todos los artículos de las leyes especiales de derecho penal, entiéndase ley de armas y municiones, narcotráfico, lavado de dinero, todas, una buena cantidad de leyes penales, todas tienen una prevención y una sanción. O sea, no lo haga. Y hay algunos tipos penales que tienen una definición bastante grande que le permite a usted entender que no lo debe hacer. Pero si lo hace, le pasa esto, ¿verdad? Entonces, dentro de sus características también que utiliza metodologías y técnicas para el estudio de fenómenos sociales. El hombre que comete violación en contra de una hermana o en contra de un hermano o en contra de un sobrino, hay que saber por qué lo hace. El hombre o la mujer, que también puede haber mujer. Esta semana estaba yo oyendo una historia mera tremenda de Colombia, creo que era, o de Estados Unidos, que la maestra se enamoró de su alumno y la procesaron. Y salió con una medida y siguió con el alumno y se embarazó del alumno. La maestra tenía 35 años y el alumno 13, 14 años. Eso ustedes lo vieron. Y cuando se embarazan se la llevan a prisión. Y estando en prisión nace la criatura. Cumple su pena, sale de prisión y sigue con el jovencito. Todavía no había cumplido la mayoría de edad el jovencito. Estados Unidos, 21 años, ¿verdad? No había cumplido la mayoría de edad y se vuelve a embarazar de él. Y vuelve a entrar. Al final tiene 3 hijos de él y en prisión fallece, ¿verdad? O sea, no son solo los hombres los que cometen este tipo de delitos, sino también se puede dar en relación con algunas mujeres, ¿verdad? También no somos tan santas, ¿verdad? Podemos hacer cosas incorrectas. Entonces, la política criminal estudia directamente fenómenos sociales.
Dice que también busca una relación libre entre Estado, persona con sus derechos y garantías y es directamente enfocada en los conflictos sociales y lo que busca que está destinado a una mejor organización del sistema para la felicidad de las personas. Lógicamente que si aplicamos una buena política criminal en un Estado democrático, no va a haber violencia. Definitivamente los índices de violencia van a ser mínimos. Habrá, pero no tanto. Hay países, muchos países en donde hay cero violencia. Yo tengo un amigo que vive en Quebec, Canadá, y él me cuenta que una vez se perdió el bote de la basura, dice, y todos en el sector donde él vive, dice que todos estaban, pero que se morían porque se había perdido el bote de la basura. Quiere decir que no hay criminalidad, por lo menos en el lugar donde él vive, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Dentro de los principios de la política criminal podemos encontrar el principio, van a ser muy asociados los principios que voy a decir aquí con lo que ustedes aprendieron en derecho penal. El principio de legitimidad dice que señala la facultad del Estado para planificar, actuar y adoptar medidas necesarias para combatir la criminalidad. Principio de mínima intervención, ustedes lo han de recordar muchísimo en Derecho Penal 1 y Procesal Penal 2 se enseña mucho el principio de mínima intervención y lo utilizan mucho los abogados defensores. Y ese principio de mínima intervención lo que busca es que se aplique el derecho penal como última medida en un conflicto entre dos personas, ¿verdad? Eso es lo que busca, pero ese principio de mínima intervención también hay que saber cómo usarlo. Por ejemplo, que entre alguien que rompa el cerco de su casa y entre y se robe una gallina, ¿verdad? Pero rompió el cerco, se llevó la gallina. Y entonces se van al juzgado de paz y dicen, bueno, eso pasó, pero es de robo. Entonces el juez de paz dice, robo, es una pena en donde yo no tengo competencia, tiene que ser un juez de primera instancia. Sí, pero lo queremos mediar aquí todo, queremos arreglar todo, cuánto cuesta la gallina, cuánto cuesta el cerco, yo se la voy a componer. Y entonces aparece el actuar del abogado defensor y dice, bueno, de conformidad con el principio de mínima intervención, háganos el favor aquí, vamos a conciliar. Y yo no estoy de acuerdo con que concilien, ¿verdad? Porque hubo un delito. Pero eso busca este principio, que no actuemos tanto ubicándonos en el derecho penal, ¿verdad? Dice también que principio de bien jurídico, todos los tipos penales que aparecen en su código penal son bienes jurídicos tutelados que tiene el Estado, ¿verdad? Principio de acto o conducta, dice vinculación delito-conducta, delito, la conducta del ser humano. Principio de tipicidad, lo saben ustedes perfectamente. Cuando estudiaron ustedes la tipicidad, el tipo y tipificar, ¿verdad? Tres temas se refieren a lo mismo, pero son diferentes objetos. Al principio, culpabilidad lo aprendieron ustedes cuando dijeron los delitos son dolosos y son culposos. Principio de culpabilidad en este caso, que todos los tipos penales que están en las leyes penales llevan aparejada una sanción de prisión, de multa, y las faltas son multa, ¿verdad? Bueno, pues si no puede pagar, también ya sabe que se puede quedar ahí, ¿verdad? Presunción de inocencia es un principio que se lo lleva la persona sindicada hasta que la sentencia quede firme. Muchos dicen que la sentencia, muchos dicen también el artículo 211 de la Constitución dice que hay solamente dos instancias. Y la segunda instancia, que son las salas de la Corte de Apelaciones, cuando confirman o revocan y toman una decisión con un proceso, hasta ahí se entiende que está firme la sentencia. Sin embargo, tenemos casación, ¿verdad? La Cámara Penal, ante ella se presenta la casación y a la casación decidirá si las salas de apelaciones hicieron bien el trabajo o no. Pero también tenemos los amparos. Cuando hay violación a derechos dentro de todo un proceso penal, acudimos a la vía correspondiente a plantear una acción constitucional de amparo. Y hasta ahí aparentemente queda firme la sentencia. Algunos dicen hasta que esté ejecutoriada, ¿verdad? Cuando ya lo tiene el juez de ejecución y lo único que va a hacer el juez de ejecución es corroborar si todo el trayecto del proceso penal y la prisión ha sido debida. Pero no es tan así, ¿verdad? Porque ahí está la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también
revisan algunos procesos, y si no, como dije el sábado y el domingo, ingresen ahí por favor a las páginas que tenemos tan enfrente, ¿verdad? Y busquen el caso Fermín Ramírez. Si vean ese caso Fermín Ramírez, es para llorar. Fue condenado el Estado de Guatemala por lo que se le hizo a este señor, y efectivamente el señor sí era ese responsable de la violación de esa niña, la doña Escuintla. Y se fue todo un proceso, y al final el Estado de Guatemala resultó con una pata más larga que otra, porque la Corte Internacional Interamericana de Derechos Humanos, no recuerdo, tanto que lo ponen a leer uno, es que ya se le olvida uno, y una cantidad de sentencias. Fue condenado al Estado de Guatemala, y uno de los abogados que llevó el tema hasta ese lugar fue el licenciado Ovidio Girón. Siempre menciono el nombre del LIC, que es del Instituto de la Defensa Pública Penal. No sé si todavía está ahí, yo pienso que ya no, yo ya lo conocí bastante grande. Llevó ese caso para allá. Funcionó. Entonces, la presunción de inocencia opera hasta esos extremos, ¿verdad? Que es uno de los principios fundamentales del ser humano, uno de los principios y muy importantes. Aparte de todo, también me parece muy importante el principio de prevención, que es prevenir el crimen, principio jurisdiccional, que son los tribunales de justicia quienes deben decidir el camino que lleva alguien que ha infringido la ley. Al final tenemos al derecho penal. Y el derecho penal ustedes lo aprendieron, no sé con qué libro lo estudiaron, pero más algún libro tuvieron para estudiar, supongo yo. Pero el derecho penal lo ubicamos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista subjetivo, desde el punto de vista objetivo. Miren el punto de vista subjetivo, dice que es la facultad de imponer penas que tiene el Estado como único ente soberano. Sin embargo, al Estado se le puede frenar en cuanto a la imposición de penas a través del principio de legalidad. Así sí funciona. Al principio, también el derecho penal lo podemos ubicar desde el punto de vista objetivo. Desde el punto de vista objetivo, pues se nos enseñó en derecho penal 1 y 2 y procesal penal, pienso yo que se nos enseñó que es el conjunto de normas jurídico-penales, ¿verdad?, que regulan la actividad punitiva del Estado, que determina en abstracto, dice. Miren qué determina en abstracto: los delitos, las penas y las medidas de seguridad que deben imponerse y aplicarse, dice, a quienes infrinjan leyes. Y de ahí dice, actuando como dispositivo que limita la capacidad de castigar, y a ese principio de legalidad. Esta es una definición de algunos autores. Muchos han escrito sobre el derecho penal y muchos siempre lo ubican desde ese punto de vista. El derecho penal son los delitos, las penas, las medidas de seguridad o sustitutivos penales, ¿verdad? Derecho penal es el Código Penal, la ley de narcotráfico, la ley de armas y municiones, la ley de femicidio, la ley de lavado de dinero y una buena cantidad de leyes que aparecen por ahí, ¿verdad? Que tienen mucha relación con derecho penal. Ese sería el derecho penal. Nuestro curso va orientado, todos los temas van orientados a los tipos penales. Solo las primeras estas semanas que vamos a trabajar las ubicamos dentro de las definiciones, conceptos y doctrinas de la política criminal, y de ahí todo lo demás abarcamos política criminal y derecho penal, y no con todos los tipos penales, son algunos tipos penales, como por ejemplo, aquí en el programa dice, por ejemplo, dice tutela penal, dice de los intereses colectivos, de ahí dice tutela penal de la vida, tutela penal de la libertad. Entonces, el curso en sí está enfocado directamente al derecho penal. De ahí tenemos la política criminal y el derecho penal. Rapidito les digo, la política criminal se encarga de establecer en el derecho penal la prevención del delito, que tanto he platicado, comprende el sector legislativo, ejecutivo y judicial, o sea, los tres poderes del Estado.
que es en el Ejecutivo, en ellos se practica el jus puniendi, que corresponde a cada órgano del Estado. Jus puniendi es la facultad de castigar que tiene el Estado, siempre limitándolo a través del principio de legalidad, ¿verdad? Dice, una política criminal orientada a la prevención implica que la tarea del Estado consiste en mejorar las relaciones sociales, dice, la libertad, la seguridad, el bienestar de sus ciudadanos y la forma posible de conseguirlo, orientando con la finalidad de la pena. Y en sí la política criminal, dice otra cosa que la política corresponde a la elaboración de criterios de tener en cuenta a la hora de adoptar decisiones en el ámbito penal. Veamos el folletito, un poquito, no tanto. Y solo donde lo voy a abrir. Dice, análisis de situaciones. Es el plan de política criminal. Es un plan que está hecho en el año 2015 y su proyección es para el año 2035. Imagínense saber si vamos a estar. Yo digo que no. Porque en 10 años, 12 años, no, ya no con este asunto como estamos, ya no. Ejes de la política democrática, dice. El primer eje de la política democrática que tiene el plan es prevención. Lo que vamos a hacer nosotros con este folleto es analizar partes por partes. Ya la otra semana, como nos toca ver, la otra semana tenemos que ver la evolución de la política criminal. Vamos a tomar partes de este plan y vamos a ver si efectivamente está funcionando. Dice, miren uno de los lineamientos estratégicos de prevención, dice. Desarrollar mecanismos de alerta temprana de conflictos que permitan abordar en forma preventiva la conflictividad social. ¿Qué han hecho con Ixchihuán y Tacaná, San Marcos? ¿Qué se ha hecho con Nahualá, Sololá y Santa Catarina? El 2 está bien fregado para el Estado cuando nosotros nos pongamos a analizarlo. Ustedes y yo los vamos a analizar. Porque, ¿qué han hecho? Formas preventivas, dice, y evitar el conflicto social. Bueno, ya desde el momento que llegaron los elementos de seguridad ahí y se parquearon y se quedaron apostados, y que les cuento que cuando uno pasa lo registran a uno todo, ¿verdad? Ya es un momento de prevención, ya funciona como prevención. Te dice implementar mecanismos de atención para potenciales victimarios. Ahí me voy a quedar, porque si no, ya o los que se están haciendo y mandando cuestiones que permitan que el plan funcione. El plan de política criminal les cuento que en el año 2000 fue elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Instancia de Normalización del Sector Justicia, y un amigo fue el que lo elaboró, fue decano de la Universidad Rural de Guatemala, el licenciado Huberto Estrada Soberanes. Él fue el que lo hizo, yo era su asistente en la Secretaría Ejecutiva. Se hizo para las 4 instituciones, pero al rato llegó el Ministerio Público, dijo, yo me llevo mi pedazo, lo mejoró. Y de hecho el Ministerio Público tiene una Secretaría de Política Criminal. Habría que ver cómo funciona la Secretaría de Política Criminal y si efectivamente está ayudando por lo menos a hacer unas buenas apelaciones, ¿verdad usted? Y porque ahí tiene que estar orientado eso, pues. Y ya cuando quedó el derecho penal, pues no tenemos para dónde. En fin, mis amigos, 8:31, me pasé un minuto, fue un gusto saludarlos. Yo veo si no tienen ustedes preguntas, porque en todos yo
siempre veo, si no hay preguntas, a todos los chicos, siempre los miro. No, este no es de usted. Yo estaba en otro. No hay preguntas. No hay preguntas, que me alegra. Y ya saben, todos los lunes nos echamos la miradita por aquí, ustedes por allá y yo por aquí, a las 8:45, y los días miércoles ya miraré a las 5:30, creo que me toca la clase con ustedes. Es un gusto saludarlos y espero estén todos muy bien, y ya saben que siempre estoy para servirles. Cuídense mucho. Hasta luego.